Muy bien, hermanos. Recuerden que estamos estudiando a los profetas de Israel y tenemos 3 divisiones en este estudio, ¿verdad? Ahorita estamos en la división donde estamos estudiando a los profetas que son antes de la monarquía. ¿A qué nos referimos con antes de la monarquía? Antes de que Israel tuviera rey, ¿verdad? Recordemos que al principio Israel, la nación, no tenía rey. Ellos se regían por jueces, por profetas, Dios mismo era quien gobernaba, pero llegó un momento donde el pueblo se llegó a comparar con otras naciones y dijo, queremos tener un rey. Hablaron con Samuel, Samuel lo oró a Dios, Dios les dijo, eso es lo que ellos quieren, pues dáselos. Y fue justamente Samuel quien nombró a Saúl como el primer rey de Israel. Fíjense qué importante es Samuel, que fue justamente el hombre que Dios utilizó para nombrar al primer rey de la nación de Israel. También Samuel eligió o nombró como rey a David, que se convirtió en el segundo rey de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces fue un hombre muy importante. Pero Samuel fue un profeta que ministró antes del tiempo de la monarquía, o sea, antes de que hubiera rey. Ya después vamos a estudiar los profetas que estuvieron durante la monarquía y luego vamos a terminar estudiando los profetas que fueron profetas escritores, ¿verdad? Que escribieron libros que cada uno de nosotros tenemos en la Biblia. Entonces ahí tenemos los profetas antes de la monarquía y vamos a empezar a estudiar la vida de Samuel. Si nosotros, hermanos, queremos saber todo acerca de la vida de Samuel, tendríamos que leer los primeros 25 capítulos de Primera de Samuel. ¿Verdad? En los primeros 25 capítulos de este libro encontramos desde que Samuel aún no había nacido, o sea, la escena nace con su madre llamada Ana, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, hasta el final de su vida. Todo esto se encuentra en los primeros 25 capítulos de Primera de Samuel. Quiero que veamos un texto rápido que está en Segunda de Crónicas, capítulo 35, para que veamos cómo, podríamos ir a varios textos, pero yo creo que con uno es claro, para que veamos cómo Samuel es llamado profeta de Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 18, dice lo siguiente: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Dice, desde los días de Samuel el profeta, ¿verdad? Desde los días de Samuel el profeta. Dice, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes, levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Entonces, fíjense, hermanos, aquí tenemos un versículo donde claramente se nos dice que Samuel fue un profeta. Los que hemos seguido esta serie desde el principio, ya sabemos que en hebreo hay 4 palabras para hacer referencia a los profetas. No sé si la recuerdan. ¿Recuerdan alguna? Naví es una palabra en hebreo. ¿Qué otra? No. Naví, Roé, Osé y la última es Ish Elohim. Son las 4 palabras que hay en hebreo que hacen referencia a un profeta, ¿verdad? Naví, Roé, Osé y la última es Ish Elohim. Recordemos que la que más se utiliza es Naví. Esa es la que más se utiliza en todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos aquí que Samuel fue un profeta, es justamente hace referencia a que Samuel fue un Naví, que Samuel fue un Roé, fue un profeta de Dios. ¿En qué consistía ser un profeta de Dios? Recordemos, era recibir revelación de parte de Dios. Ahí estaba la primera responsabilidad en un profeta, era recibir la revelación de parte de Dios, y en segundo lugar tiene que comunicar lo que Dios le había dicho al pueblo, a la nación, a alguna persona, a algún rey. Esa era la tarea, la responsabilidad de un profeta, de un naví, de un roé: recibir la revelación y transmitir esa revelación de parte de Dios. O sea, en pocas palabras, un profeta simplemente era un vocero de Dios.
Se les conocía como la voz de Dios. Tenían que comunicar con el pueblo lo que Dios les decía. Entonces Samuel era un profeta, era un nabí, era un roé, era un vidente de Dios. Ahora, para que entendamos un poquito más acerca de la vida de Samuel, tenemos que ver en qué contexto, en qué cultura Samuel nace. Hermanos, ahorita vamos a darnos cuenta que en los días en los que Samuel nació, la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo no era nada bueno, nada bueno. Samuel nace en una situación donde había mucho pecado, había mucha maldad, no solamente en el pueblo, también en el ambiente religioso que ahorita lo vamos a ver. Entonces, realmente Samuel nace en una época difícil. Para que entendamos un poquito en dónde estamos parados, ¿recuerdan ustedes el libro de los jueces en la Biblia? El libro de los jueces, hermanos, en la Biblia es conocido como el libro negro, por así decirlo, en la historia de Israel. Por ejemplo, de repente cuando alguien dice, hay cierta temporada de mi vida que no me gustaría que nadie se enterara, o que no me gusta contar porque lo tenemos como nuestra temporada mala, donde hicimos cosas malas. Bueno, jueces es eso para la nación de Israel. Es todo lo malo que ellos hicieron delante de Dios. Y era un ciclo repetitivo, era un círculo literal donde que ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Dios los entregaba hacia sus enemigos para que los oprimieran. Ellos rogaban a Dios por un libertador, Dios les levantaba un juez, ellos salían libres y volvían a hacer lo malo. Y se volvió a repetir este ciclo y así por muchos años. De hecho, llegó un momento donde ellos fueron oprimidos por los filisteos por más de 40 años. 40 años. Eso se nos narra en el libro de los jueces. Entonces, para que entendamos un poquito, Samuel nace y ministra en el periodo final de los jueces. Porque recordemos que Samuel es el último juez. Entonces, Samuel nace pues en una época donde la condición espiritual del pueblo no era muy bueno. Si me acompañas, Joaquín, con la siguiente diapositiva para que podamos ver esto un poquito más a fondo. Ahí está en la pantalla, fíjense, hermanos. Yo puse solamente 3 puntos para que entendamos la condición en la que Samuel nace y ministra, ¿verdad? Había pecados que el pueblo cometía, había pecados en el santuario central, que era el tabernáculo, donde ministraba el sumo sacerdote, y había depresión en el pueblo. En este contexto es que Samuel ministra y profetiza y sirve a Dios. Entonces, claramente no era una situación fácil. Veamos a qué grado llegó la maldad. Vayamos a Jueces, capítulo 10. Si ahí en tu Biblia estás en Primera de Samuel, simplemente da unas hojas hacia atrás, te vas a encontrar con Ruth, y luego con Jueces, capítulo 10, versículo 6. Fíjense que dice, Jueces 10:6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Fíjense, cuando vamos nosotros al principio del libro de los jueces, vemos que ellos hacían lo malo y se inclinaban ante los dioses de los filisteos. Pero mientras iban pasando los años, el pecado del pueblo se fue incrementando.
Y aquí en este versículo 6, vemos a los dioses que ellos servían. Dice, no solamente a los Baales, a los dioses de los Baales. Dice a los de Astarot, a los de Siria, a los de Sidón, a los de Moab, a los hijos de Amón, que eran los amonitas, y a los dioses de los filisteos. O sea, su pecado se iba incrementando. ¿Cuál fue ya, pues, el colmo? Donde dice que ellos dejaron a Dios y no le sirvieron. Para que entendamos, de este versículo, Samuel entra en la escena pocos años después de esto. Era poco tiempo después de esto. Entonces, Samuel entra en la escena, hermanos, donde la sociedad en la que él se encontraba, o la nación o el pueblo en el que él se encontraba, pues era una nación llena de pecado, llena de perversidad, llena de maldad. Por eso en la diapositiva vimos que el primero era pecado, los pecados que el pueblo cometía. Pero no solamente eran los pecados que el pueblo cometía. Fíjense que dice en segundo lugar, dice pecado en el santuario central. O sea que además de todo el pecado que había en el pueblo, recordemos que Samuel era una persona que servía en el tabernáculo. Y cuando Samuel servía en el tabernáculo, ahí estaba como sumo sacerdote, ¿quién? Elí. Y Elí tenía 2 hijos. Y dice la Biblia que estos hijos se corrompieron e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, vayamos ya de regreso a Primera de Samuel. Vamos al capítulo 2. Fíjense que dice versículo 12 en adelante. Primera de Samuel 2:12. Acompáñame ahí con tu Biblia. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino tómela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjense cómo termina el versículo 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, está haciendo referencia a los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces fíjense, ellos trabajando o al ser hijo del sumo sacerdote, ellos tenían ciertas reglas que tenían que hacer para que todo se llevara como Dios quería. Pero ellos lo empezaron a hacer todo a su manera. Ellos empezaron a corromper todo lo que tiene que ver con el sacrificio en el tabernáculo. Ellos se corrompieron e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, fíjate a qué grado llegaron de maldad. Fíjate que lo que dice versículo 22 del mismo capítulo. Fíjense que dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y fíjense qué dice después, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ¿qué consistía la maldad, hermanos, de los hijos del sumo sacerdote llamado Elí? Que lo que leímos dice que ellos se apoderaban, ilegalmente obviamente, de la carne de los animales que eran traídos para el sacrificio. Ellos lo tomaban para ellos. Y no solamente esto, dice que ellos fornicaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Entonces fíjense la maldad tan grande que había no solamente en el pueblo,
sino ya hablando también en el círculo religioso. Eran los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. Hermanos, el pecado de ellos fue tan grande y tan conocido que fue un pecado donde todo el pueblo, toda la nación se enteró de lo que ellos hacían. Entonces, ¿saben qué empezó a hacer la gente? La gente empezó a decir, si eso están haciendo en el tabernáculo, pues ya no vamos a ir a presentar sacrificios, pues ya no vamos a ir a adorar a Dios. Imagínense, con líderes como esos, ya la gente ya no quería asistir. Ahora, no solamente no querían asistir, hermanos, también el pueblo comenzó a permitirse los mismos pecados. Comenzaron a hacer lo mismo. Y es justamente en este contexto que Samuel está sirviendo y ministrando a Dios. Porque Samuel vivía ahí en el tabernáculo. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar un poco más en cuanto a esto. El tercer punto que vimos ahí en la pantalla, para conocer un poquito el contexto cultural, no solamente era pecado en el pueblo, no solamente era pecado en el santuario o en el tabernáculo, sino que vemos que en el pueblo también había una depresión muy grande. Había una depresión muy grande en el pueblo. Si nosotros leyéramos el libro de los Jueces, nos daríamos cuenta que la nación de Israel tuvo una batalla con los filisteos. Esta fue una batalla que se dio en Afec, y en esta batalla ellos pensaban que iban a salir victoriosos, pero esto no fue así. De hecho, ellos tuvieron 2 enfrentamientos y los 2 enfrentamientos ellos salieron perdiendo. En el primer enfrentamiento murieron 4,000 hombres. 4,000 hombres murieron en esa batalla. En la segunda batalla murieron 30,000 personas. 30,000 personas. Ahora, ¿saben quién murió dentro de esas 30,000 personas? Los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote, que se llaman Fines y Ofni. Ellos murieron en ese contexto. No solamente murieron 30,000 personas, no solamente murieron los hijos del sumo sacerdote. No sé si recuerdan, tal vez si lo recuerdan, lo hayan leído alguna vez, el pueblo de Israel pierde el arca del pacto. No es de que la perdieron, de que ahí donde la dejamos, no. Los filisteos se las llevaron, el arca del pacto. Entonces el arca del pacto estuvo en mano de los filisteos. Y esto para la nación, hermanos, era lo más sagrado que ellos podían perder. Lo más sagrado. ¿Han visto esas películas donde se ve los soldados romanos? Los soldados romanos tenían un estandarte que era el águila, no creo que se llama el águila real o el águila de oro, pero un águila era un palo, una estaca que tiene un águila, y cuando perdían eso era como perder lo peor, ¿verdad? Perder lo peor, algo sagrado para ellos. Bueno, ellos perdieron el arca del pacto. Entonces el pueblo, hermanos, se encontraba en una depresión profunda por todo lo que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿qué pasa después, hermanos? De hecho, si estás ahí en tu Biblia, en Primera de Samuel, nos damos cuenta que ahí en el capítulo 2 se narran los pecados de los hijos del sumo sacerdote. Capítulo 3 aparece cómo Dios llama a Samuel, pero fíjense que después del capítulo 3, la Biblia no le va a dar espacio a 3 capítulos para justamente todo lo que pasa con el arca. Fíjense, capítulo 4, no sé si tu Biblia tenga títulos, pero mi Biblia dice así: los filisteos capturan el arca, ¿verdad? Capítulo 4. Capítulo 5 dice: el arca en tierra de los filisteos. Capítulo 6 dice: los filisteos devuelven el arca. Uno dice: qué buena onda, la devolvieron. No, fue porque Dios empezó a mandar cosas hacia los filisteos, ¿verdad? Se empezaron a enfermar y plagas y así, y dijeron: hay que devolverla, ¿verdad? Entonces, era tan importante el arca del pacto, hermanos, que fíjense que la Biblia narra o da espacio a 3 capítulos
para dar espacio a todo lo que pasó con el arca. ¿Y cómo fue que el arca regresó en manos de Israel? Y en el capítulo 7 vuelve a entrar Samuel en la escena. O sea, Samuel aparece en el capítulo 3, donde es llamado por Dios, y en el capítulo 7 vuelve a aparecer Samuel. Ahora, hermanos, este dato es importante. Desde la batalla que tuvo Israel en Afec con los filisteos hasta 1 Samuel capítulo 7 pasaron 20 años. 20 años. Y aquí en 1 Samuel capítulo 7 vemos cómo el pueblo está delante de Dios confesando su pecado, arrepintiéndose por todo lo malo que ellos habían hecho delante de Dios. Ellos estaban volviéndose a Dios. Ahora, si me pone en esa diapositiva, fíjense cómo pasamos, hermanos, de pecados que el pueblo cometía, pecado en el santuario central, depresión en el pueblo por las batallas que habían perdido y por todas las personas que se habían muerto. ¿Cómo pasamos de eso al capítulo 7, donde vemos un pueblo arrepintiéndose y confesando su pecado delante de Dios? ¿Y quién los estaba guiando? Era Samuel. O sea, la Biblia no nos los dice, pero indirectamente en estos 20 años fue Samuel quien estuvo enseñando, predicando en el pueblo que ellos tenían que cambiar su corazón hacia Dios. Entonces, Samuel fue una persona importantísima porque no solamente trabajó con los sacerdotes, con los levitas, sino que él trabajó con toda la nación para que ellos se volvieran a Dios. Y vemos todo esto cumplirse en 1 Samuel capítulo 7. 20 años pasaron, hermanos, pero en esos 20 años fue este hombre llamado Samuel quien estuvo trabajando en el pueblo para que esto sucediera. Porque uno dice, ¿cómo pasó de tanta maldad al capítulo 7 al estar ya cambiando su corazón hacia Dios? Fue por la labor y por la tarea que Samuel estaba haciendo con el pueblo. Quiero que pasemos a un siguiente punto, que es el primer punto que vamos a estar viendo en esta noche, que es hablar un poco acerca de la obra de Samuel, ¿verdad? La obra de Samuel. Como te dije, si vamos allá a 1 Samuel capítulo 7, vamos a encontrarnos con un pueblo que ha regresado a Dios, que se ha vuelto a Dios. Vamos a ver a un pueblo donde de alguna manera hay un avivamiento dentro del pueblo de Dios. Samuel había convocado a todo el pueblo ahí en un lugar llamado Mizpa, y en ese lugar llamado Mizpa fue que ellos confesaron sus pecados ante Jehová y se comprometieron a ser leales únicamente a Dios. Ya no a seguir a otros dioses falsos, sino a mantenerse leales únicamente a Dios. ¿Verdad? Quiero que leamos algunos versículos. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, de 1 Samuel 7:10. Dice así: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Fíjense, hermanos, qué impresionante que el último enfrentamiento que había habido contra los filisteos fue el que tuvieron en Afec. Tuvieron 4,000, 30,000 personas, y hasta este momento, donde ellos estaban reunidos en Mizpa, Samuel los había reunido ahí, pero no los había reunido para pelear, los había reunido para arrepentirse de sus pecados delante de Dios. ¿Qué hicieron los filisteos? Los filisteos se enteraron de que todos estaban reunidos en Mizpa. Entonces, ¿qué dijeron? Esta es la mejor oportunidad para ir y enfrentarlos y pelear contra ellos en una guerra, en una batalla.
Y fue justamente en este momento donde Samuel se encontraba presentando sacrificios y holocaustos delante de Dios, donde llegaron los filisteos, pero Dios les dio la victoria. Ya no había pasado como años atrás. Había todo ocurrido de manera muy distinta, porque ahora Dios les estaría dando la victoria, en la batalla. Era mientras Samuel estaba presentando los sacrificios. Hermanos, Samuel fue el profeta que Dios utilizó para por 20 años estar ministrando en el pueblo para que ellos cambiaran de corazón, para que ellos cambiaran su lealtad hacia Dios. Y en ese comienzo de su ministerio vemos varias cosas importantes que Samuel hizo. Por ejemplo, una de las cosas importantes que Samuel hizo en esta época fue que Samuel trasladó el tabernáculo que estaba en Silo y lo llevó a Nob. Recordemos que el tabernáculo se había corrompido y todo lo que tiene que ver con los sacrificios se había corrompido por Elí y por sus hijos. Y Samuel, ¿qué es lo que hace? Cambia el tabernáculo del lugar. ¿Qué es lo que Samuel empieza a hacer? Empieza otra vez a que los encargados de todo el tabernáculo volvieran a hacer todo como Dios quería que lo hicieran. No solamente Samuel cambió el tabernáculo del lugar, lo llevó a otra ciudad, a otro pueblo, sino que también Samuel eligió a otro sumo sacerdote y le dio instrucciones de cómo tenían que presentarse los sacrificios. Y la gente volvía a ir y presentar estos sacrificios. Entonces Samuel hizo una tarea donde él tiene que estar estimulando a los sacerdotes, estimulando a los levitas a desempeñar, a que ellos hicieran la tarea que Dios les había asignado, que Dios les había pedido. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que informar que el tabernáculo había sido trasladado. Ellos tenían que programar otra vez todo el servicio sacerdotal, que era algo que Dios les había dado como instrucción. Ellos tenían que volver a entrar en las funciones que Dios les había dado como sacerdotes. Ellos tenían que hablar con todo el pueblo de Dios para que volvieran a presentar sacrificios delante de Dios. Todo esto, hermanos, donde vemos que se fue normalizando, fue por la labor que Samuel hizo. Fue por la obra que Samuel estaba haciendo. Entonces, fíjense qué importante es Samuel en la vida del pueblo de Israel, en la vida del Antiguo Testamento. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya hablamos un poquito acerca de la obra de Samuel, pero vamos a hablar acerca de su persona. Y ahí vamos a dividirlo rápido en cuatro puntos. Vamos a ver su separación, su preparación para el ministerio. Vamos a ver su estado espiritual, vamos a ver su capacidad y vamos a hablar un poco acerca de su personalidad. ¿Verdad? Vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Su preparación para el ministerio, su estado espiritual, su capacidad y su personalidad. Muy bien, hermanos, empecemos con la primera, su preparación para el ministerio. Ustedes recuerdan, cuando hemos hablado acerca de los profetas de Israel, hay algo que siempre hicimos énfasis David y yo, y esto y era lo siguiente: Dios siempre capacitaba al profeta para que el profeta pudiera cumplir con la tarea que Dios le asignaba. O sea, no era que Dios le decía, tienes que hacer esto, bueno, pero ¿cómo le hago? No, Dios capacitaba al profeta para que él pudiera cumplir con la tarea que Dios le pedía. Entonces, si Samuel fue un profeta de Dios, estamos hablando que Dios lo capacitó, Dios lo preparó, Dios lo entrenó para poder ser profeta, para poder ser juez dentro de la nación de Israel. Ahora, hermanos, la preparación de Samuel fue muy distinta a los demás, porque lo normal es que los hebreos, ellos fueran educados, criados
en su casa, con sus papás, que fuera el padre, que fuera la madre, quien los educara, quien les enseñara todo lo religioso, cómo eran las leyes, cómo era todo esto. Pero cuando vemos la vida de Samuel, vemos que él tuvo una educación muy distinta, porque desde que él era un niño, él ya estaba viviendo en el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo fue donde Samuel aprendió todo directamente en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo religioso. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Samuel vivía en el tabernáculo siendo un niño? ¿Que no tenía papás? No, sí tenía papás. Tenía a su madre llamada Ana, que recuerdan antes de que Samuel naciera, ella era estéril, ella oraba a Dios por un hijo y Dios le respondió sus oraciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Si lo recuerdan, cuando Ana ora a Dios para poder tener un hijo y Dios le concede que Ana quede embarazada, ¿qué fue lo que Ana hizo cuando nació Samuel? ¿Se acuerdan que lo consagró a Dios? Se lo entregó a Dios, lo dedicó a Dios todos los días de su vida. Esto que hizo Ana no fue simplemente palabras, ella cumplió con lo que ella estaba haciendo. Y es por esta razón que Samuel, desde que era un niño, estaba en el tabernáculo sirviendo a Dios, aprendiendo y creciendo, porque su misma madre lo había consagrado para eso, lo había entregado a eso. Entonces, por eso el crecimiento, la formación o el entrenamiento de Samuel fue muy distinto a otro niño. Porque normalmente un niño era enseñado por su padre todo lo que tiene que ver en cuanto a lo religioso, el sacrificio, el tabernáculo, todo eso. Samuel lo aprendió estando ahí, viéndolo con sus ojos, sirviendo en el tabernáculo, viviendo con Elí y con los hijos. Entonces, Samuel aprendió todo estando directamente ahí. ¿Recuerdas de hecho cuando en 1 Samuel capítulo 3 Samuel está dormido y Dios le habla a Samuel y Samuel ¿qué piensa? Samuel se despierta y piensa que es Elí quien le está hablando. Entonces va con Elí y le dice, Elí, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? No, Samuel, yo no te llamé. ¿Esto qué nos enseña? Que Elí y Samuel vivían en la tienda, en el tabernáculo, porque lo tenía ahí. Y 3 veces pasó así, hasta que Elí ya entendió y le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Quien te está hablando es Dios. Y si vuelves a escuchar esto, dile, heme aquí que yo escucho. Pero Samuel vivía ahí en el tabernáculo, vivía ahí con el sumo sacerdote. De hecho, muchos teólogos dicen que los hijos del sumo sacerdote Elí eran obviamente mayores a Samuel. Y muchos dicen que como los hijos de Elí se corrompieron, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Elí comenzó a entrenar a Samuel, ¿verdad? Y lo empezó a entrenar de tal forma pues, de que no hiciera lo mismo que sus hijos habían hecho. Porque si estamos hablando de que él estaba en el tabernáculo y el sumo sacerdote era Elí, estamos hablando de que Elí fue uno de los hombres que más tuvo influencia sobre Samuel, porque estuvo ahí durante su niñez, durante los primeros años de su vida. Entonces seguramente Elí le enseñó mucho de lo que Samuel aprendió. Entonces así fue, hermanos, la preparación de Samuel para el ministerio. Así fue como Samuel se fue formando. Así fue como Samuel se fue entrenando. Esta fue la escuela de Dios para su vida. Ahora pasemos un poquito hacia la segunda, donde vemos un poco acerca del estado espiritual de Samuel, ¿verdad? El estado espiritual de Samuel. Hermanos, si estamos hablando del hombre que fue Samuel, del entrenamiento que Samuel recibió, obviamente tenemos que decir que Samuel se encontraba en un buen estado espiritual. O sea, él era un hombre espiritual.
De hecho, fíjense que estamos diciendo que Samuel convivía directamente con los hijos del sumo sacerdote, y ellos eran malos, ellos estaban corrompidos, ellos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Seguramente en el día a día ellos querían tentar a Samuel a que se uniera a ellos. Y según lo que nos relata la Biblia, Samuel nunca lo hizo. A pesar de que era un niño, era un adolescente, después un jovencito, nunca lo hizo. Entonces seguramente todo esto fue preparando y fue moldeando su carácter para convertirlo en el hombre que él se convirtió. Ahí vemos, hermanos, cómo es importante las decisiones que cada uno de nosotros tomamos como personas. Porque las decisiones que tomamos hoy pues va a formar el tipo de persona que seremos en el futuro, en el mañana, lo que decidamos hoy. Entonces Samuel era un hombre espiritual. Samuel era un hombre que su carácter fue formado. Samuel fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios. Fue un hombre espiritual. Si vamos rápido a 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. 1 Samuel 3, 21. Fíjense que dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Fíjense que dice que Dios se le apareció a Samuel. Pero vayamos al capítulo 4 ahora, versículo 1. Fíjense que dice 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Dice que Samuel habló a todo Israel. ¿Verdad? Samuel habló a todo Israel. Si vamos un poquito más atrás, capítulo 3, versículo 20, fíjense que dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, desde un lado hasta otro lado, todo el mundo reconocía que Samuel era un fiel profeta de Dios. Entonces, hermanos, Samuel era un hombre espiritual. Samuel era un hombre maduro. Samuel fue un hombre que tomó buenas decisiones. Entonces, cuando hablamos de la condición espiritual de Samuel, nos damos cuenta que él estaba en una buena condición espiritual. Y esto era necesario, hermanos, para poder realizar y cumplir con la tarea que Dios le estaba pidiendo. Si hablamos ahora acerca de su capacidad, ¿verdad? Su capacidad. Obviamente podemos decir que Samuel era un hombre muy capaz. Si ponemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los grandes líderes que hubo en el Antiguo Testamento, tenemos que poner a Samuel ahí. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a Abraham, y hay que poner ahí también a Samuel. Para hacer todo lo que él hizo, todo lo que él impulsó en el pueblo, es porque nos habla de la capacidad de liderazgo y de persuasión que Samuel tenía. La gente lo escuchaba, la gente lo seguía. El versículo que vimos hace rato: desde tal hasta tal, todo el mundo reconoció que él era un fiel profeta de Dios. Entonces Dios lo había capacitado de tal manera que él era completamente capaz para liderar, para hacer la tarea que Dios le había dado. Recordemos, hermanos, que en el contexto en el que Samuel nace o entra en la escena, era un contexto completamente de perversidad, de pecado. Y él fue cambiando todo eso. Esto nos habla de la capacidad que Samuel tenía al ser un hombre de Dios. A ver, hermanos, yo a veces me he puesto a leer la vida de Samuel así de corrido, y uno dice, pues este hombre como que no tuvo, pues no se menciona muchos, o sea, cosas malas que él haya hecho. No se mencionan muchos errores que él haya cometido. Pero hay uno en el que sí podemos decir que
fue un área en la que Samuel falló. Quiero que me acompañes al capítulo 8 de Primera de Samuel. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, fíjense qué hizo Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hasta ahí dice, bueno, hasta ahorita no tiene nada de malo, ¿verdad? Fíjense que dice versículo 2 y 3. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense que dice, sus hijos se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. O sea, podríamos decir que una área en la que Samuel no mostró tanta capacidad fue en su papel o en su rol como un padre, como papá. Dice que mientras él ya estaba viejo, ya era una persona grande, él eligió a sus dos hijos, a Joel y a Abías, y los puso por jueces. Fue Samuel quien los puso por jueces. Ahora, que este versículo nos dice dos cosas muy claras en cuanto a esto. Lo primero, una es que no educó a sus hijos como debía. No educó a sus hijos como debía. Sus hijos no siguieron los caminos de su padre. No hicieron lo mismo que Samuel hizo. A ver, hermanos, uno se pregunta, ¿y por qué habrá sido esto? Recordemos que Samuel era juez, era profeta. Recordemos todo lo que Samuel hizo, que seguramente requirió un trabajo inmensamente. Posiblemente por estar tan ocupado en todo eso, descuidó un poco a sus propios hijos. Entonces él no educó a sus hijos como debía. Pero en segundo lugar, ¿qué nos enseñan estos versículos también? Esto nos enseña que Samuel no se enteraba del carácter de sus hijos. ¿Por qué no se enteraba del carácter de sus hijos? Porque si Samuel hubiera sabido el tipo de hijos que él tenía, nunca los hubiera puesto por jueces en Berseba. Pero los puso en ese lugar de posición, en ese lugar, porque recordemos que Samuel era un hombre espiritual. Entonces, si él sabía que sus hijos estaban mal, no los hubiera puesto en esa posición. Entonces, Samuel seguramente fue un hombre que falló en su rol como padre. Y aquí podríamos encontrar, hermanos, una advertencia para cada uno de nosotros o todos los que somos padres. ¿Y cuál es esa advertencia? Que cada uno de nosotros tenemos que dedicar el tiempo suficiente a nuestras familias. Tenemos que dedicar el tiempo suficiente a nuestros hijos, para que los podamos educar y enseñar de una manera que ellos agraden a Dios. Sí, obviamente puede pasar el tiempo y ellos van a tomar sus propias decisiones. Y esto es parte de la vida. Y a veces uno se culpa como padre, ¿verdad? Porque de repente dicen, pastores, que mi hijo está tomando malas decisiones y está haciendo esto. Y a veces uno se culpa mucho como papá porque dice, ¿qué hice mal? Y hay veces que la verdad no hiciste nada mal, no en el sentido de que no te equivocaste, pero lo hiciste lo mejor que pudiste. Pero tu hijo tomó su decisión. ¿Recuerdas a Caín y Abel? Ellos eran hermanos. Ellos compartían el mismo padre y la misma madre. Ellos recibieron la misma educación. Ellos recibieron todo exactamente igual. Sin embargo, uno decidió agradar a Dios y otro decidió no hacerlo. Cada uno tomó su decisión. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, cada uno con la ofrenda que presentó delante de Dios demostró que era lo que había en su corazón. Pero esta es una advertencia a cada uno de nosotros
como padres de no descuidar a nuestra propia familia. ¿Verdad? No descuidar nuestra propia familia. No dejemos que por el trabajo, hermanos, nosotros descuidemos a nuestros hijos, que por el ministerio, que por el estudio, que por alguna otra cosa. No podemos descuidar a nuestra familia. Si hablamos ya para terminar de la personalidad de Samuel, esto ya es a manera de resumen. Ahí está en último lugar su personalidad, pero si le das a la siguiente diapositiva, vemos algunas áreas donde vemos la personalidad de Samuel. Este era el tipo de hombre que Samuel era. Él se mostró como un hombre que tenía fuerza y dominio. ¿Verdad? Fuerza y dominio. O sea, él era un líder. ¿Verdad? Él era un líder. Él tenía una fuerte personalidad. Él persuadía a las personas y la gente lo escuchaba y la gente lo obedecía. Entonces él era un hombre con fuerza, un hombre con dominio. Pero Samuel también era un hombre obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios. Recuerden cuando Dios le dijo: hey Samuel, dile al rey Saúl que Dios lo ha desechado como rey. ¿Ustedes imaginan obedecer eso? Saúl pudo haber dicho en ese momento: córtenle la cabeza o mátenlo o lo que sea. Pero él fue, dijo Samuel, y le dijo a Saúl: Dios te ha desechado como rey por lo que has hecho, por los pecados que te has permitido. Fue obediente a Dios. No solamente eso, cuando Saúl seguía siendo rey, Dios le dice a Samuel: ve a Belén, ve a la casa de Isaí, y ahí yo te voy a decir quién va a ser el nuevo rey de Israel. Y Samuel, ¿qué hace? Obedece a Dios y va a la casa de Isaí, y ahí elige a David y lo ungen como rey. Entonces, ustedes imagínense que el rey Saúl se entere que ya estoy viajando a un lugar para elegir un nuevo rey, a su sucesor. Requería mucha valentía, pero él obedeció a Dios. Entonces, hermanos, Samuel era un hombre obediente a Dios. Es algo ejemplar que él hacía. Samuel también era un hombre valiente. Todo lo que él tuvo que hacer como líder de Israel requería mucha valentía. Y Samuel, en último lugar, era un hombre perseverante y un hombre que trabajaba duro en las cosas del Señor. Estas simplemente son 4 áreas donde podemos ver cómo era la personalidad de este hombre llamado Samuel. Hermanos, no podemos abarcar todo en cuanto a la vida de Samuel, pero yo creo que con este estudio tenemos un panorama bastante amplio de cómo fue su vida, ¿verdad? Y si quieres seguir aprendiendo acerca de él, pues puedes leer los primeros 25 capítulos, ¿verdad?, de Samuel cuando llegues ahorita a tu casa y ver cómo era este hombre, porque sin lugar a dudas podemos aprender muchísimo acerca de él. Amén.